¿Y si les dijera que Jesús se enfrentó a una presencia velada, un ser divino disfrazado que dictó la narrativa del Antiguo Testamento y que, con suma audacia, pronunció su nombre secreto, un nombre considerado tabú, olvidado, sustraído a la vista del mundo? Esta afirmación puede parecerles disparatada a muchos, rayando en la herejía, pero ¿y si existiera una realidad tras el velo de la teología convencional? Algo que las civilizaciones antiguas conocían, pero que fue deliberadamente expurgado, silenciado, enterrado durante incontables siglos. Prepárense para lo que están a punto de asimilar. Podría desmantelar todo aquello que han creído saber sobre la divinidad, sobre Jesús y sobre la auténtica pugna espiritual que subyace a las Escrituras. La Biblia, desde sus primeras páginas, nos presenta a un ser supremo que ordena la aniquilación, que arrasa ciudades enteras, que demanda ofrendas sangrientas, un ente que parece obrar movido por una furia incesante y una intolerancia absoluta. Sin embargo, cuando Jesús irrumpe en la historia, introduce una perspectiva radicalmente distinta, una divinidad de amor, de perdón, de clemencia. Esto nos conduce a una interrogante que pocos osan formular. ¿Estamos ante la misma entidad divina? Aquí se abre la puerta a uno de los enigmas espirituales más profundos de todos los tiempos, y es precisamente en esta divergencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento donde comienza a perfilarse la figura del arconte, un ente espiritual poderoso y manipulador, cuya misión es mantener a la humanidad sumida en la ceguera, la sumisión y el cautiverio, encadenada por preceptos impuestos a través del temor y la obediencia ciega. Numerosos textos apócrifos y evangelios gnósticos aluden a este arconte, una entidad que se hacía pasar por la divinidad suprema y que reclamaba veneración, control y la ofrenda de sangre. Pero, ¿por qué habría elegido Jesús manifestarse en el mundo precisamente en ese instante? ¿Por qué su labor fue tan transgresora que culminó en su crucifixión? De acuerdo con ciertas tradiciones ancestrales, Jesús no solo arribó para redimir, sino para exponer, para ilustrar, para confrontar directamente a esta entidad usurpación y sí, para proclamar a viva voz el nombre que antes no podía ser pronunciado, un nombre capaz de romper las cadenas, un nombre que desmantela las máscaras. Imaginemos por un momento que el arconte no es meramente una conceptualización antigua, sino una influencia espiritual real que aún opera en las sombras de la religión, la política y la cultura. Y concibamos que, al pronunciar su nombre, Chandabaoth, Saclas, el dios ciego, Jesús desencadenó una revelación que pocos comprendieron. Un código oculto que distingue al creador genuino del impostor. Estas concepciones, si bien polémicas, no son nuevas. Los escritos hallados en Nag Hammadi, Egipto, revelan que las primeras congregaciones cristianas ya debatían sobre estos asuntos. Los evangelios vetados mencionan que el progenitor de Jesús no es la misma divinidad que invocó las guerras en el Antiguo Testamento. En estos escritos, Jesús es representado como aquel que descendió desde las alturas, desde el dominio de la luz, con el propósito de liberar a la humanidad de la prisión erigida por los arcontes, unas autoridades cósmicas caídas que ejercen su dominio a través de la ignorancia y la subyugación. Pero, ¿por qué se mantuvo esto en secreto? ¿Por qué estas verdades no forman parte del canon bíblico que conocemos hoy? ¿Quién determinó qué debía preservarse y qué debía ser expurgado? La respuesta podría residir precisamente en el poder intrínseco de este conocimiento, el poder de propiciar el despertar, de romper el ciclo del temor, de desvelar al verdadero Padre Celestial, aquel que trasciende el tiempo, el mundo físico y que jamás ordenaría la violencia en su nombre. Y Jesús lo sabía. Comprendía que la única vía hacia la liberación era el enfrentamiento directo con el impostor. Al pronunciar su nombre, arrancó la máscara que había oprimido al mundo durante eones. Declaró una guerra espiritual, no contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes de esta era de tinieblas, los arcontes, y lo que sucedió después lo descubrirán ahora. Por lo tanto, antes de proseguir en este periplo de revelación, deseo invitarles a realizar una acción significativa en este preciso instante. Por favor, dejen un comentario abajo con la frase: "Quiero las verdades ocultas". Esta simple formulación funciona como una señal, una proclamación pública de su anhelo de discernimiento, de una revelación espiritual, de una comprensión que trascienda la superficialidad de las Escrituras. Y no se trata de un comentario cualquiera, sino de un acto profético. Es un paso hacia la luz, una ruptura con la ceguera impuesta por siglos de doctrinas que ocultan más de lo que manifiestan.
Al comentar, están declarando: ya no acepto narrativas preelaboradas. Aspiro a la verdad íntegra, incluso si me confronta, y por ello oraremos por todos aquellos cuyos nombres aparezcan en los comentarios. Clamaremos para que los ojos espirituales se abran, para que toda fortaleza de engaño sea derribada, para que la luz de Cristo, el verdadero Hijo del Dios Altísimo, ilumine cada mente y cada corazón que posea la valentía de indagar más. La verdad les hará libres, pero primero sentirán un estremecimiento. Y si han percibido este temblor, si algo en su interior está despertando, no lo ignoren. Den un me gusta en este momento, no solo para apoyar el video, sino como un gesto de concordancia espiritual. Esto también contribuye a que este contenido alcance a un mayor número de personas, a más almas que anhelan escapar de la prisión de los arcontes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo y activen la campanilla. ¿La razón? En los próximos videos continuaremos desvelando nombres, hechos y pasajes velados, misterios que desafiarán lo que creían saber sobre la divinidad bíblica, el reino espiritual y la verdadera misión de Jesús. Este canal es más que un espacio de contenido, es un movimiento de despertar espiritual, y si se encuentran aquí no es por azar, sino porque han sido llamados a ver más allá del velo. Ahora, respiren profundamente, porque la siguiente revelación ahonda aún más en la confrontación de Jesús con el arconte enmascarado del Antiguo Testamento. Sigamos. Existe un secreto latente en las Escrituras que tiene el poder de conmover los cimientos de sus creencias sobre la divinidad. Algo profundo, sombrío y a la vez revelador. Algo que transforma radicalmente la forma en que interpretamos el Antiguo Testamento y que arroja una nueva perspectiva sobre el propósito auténtico de Jesús. La pregunta es sencilla, pero su repercusión es demoledora. ¿Quién fue realmente la entidad detrás de las órdenes de exterminio, las masacres y los mandatos despiadados atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento? Y más aún, ¿por qué Jesús llegó con un mensaje tan disímil hasta el punto de ser percibido como un revolucionario espiritual? Este no es un tema trivial, resulta incómodo. Genera temor en algunos, indignación en otros, pero sobre todo, propicia el despertar en aquellos que poseen oídos espirituales para percibir. No estamos aquí para proferir blasfemias ni para juzgar las sagradas escrituras. Nuestro propósito es indagar en aquello que se oculta tras el velo. Verdades silenciadas que han sido borradas a lo largo de los siglos, sofocadas por estructuras religiosas, controladas por imperios y acalladas por el miedo. Porque sí, existe algo que la religión institucionalizada jamás quiso que supieran. El Dios que exige sacrificios de sangre, que ordena el exterminio de pueblos enteros, que castiga hasta la cuarta generación, no guarda relación alguna con el Dios que Jesús vino a revelar. El Dios de Jesús perdona libremente, sana, abraza y jamás ordena la muerte. La tensión entre estas dos representaciones divinas no es un mero detalle teológico, es una pugna espiritual a escala cósmica. Y es aquí donde entra en escena la figura de los arcontes, entidades espirituales que, según textos gnósticos ancestrales, se disfrazaban de deidades para subyugar a la humanidad. Se autoproclamaron en el trono celestial, exigiendo adoración, instaurando leyes basadas en el temor, creando un sistema de obediencia ciega. Y lo más aterrador es que emplearon el nombre de Dios para ello. En los evangelios apócrifos encontrados en Nag Hammadi, existen registros de que Jesús era consciente de este engaño. Identificó al arconte principal por su nombre, Yaldabaoth, el dios ciego, también conocido como Saclas, el necio. Estos nombres no son invenciones contemporáneas, están documentados en los primeros escritos cristianos, perseguidos y tildados de herejías por la estructura que consolidó el cristianismo imperial. Pero, ¿por qué? ¿Qué peligro albergaban estos textos? La verdad es que estos documentos revelan que el arconte utilizó el nombre de Dios para gobernar mediante el temor. Pero Jesús llegó para manifestar al verdadero Padre, el Dios de la luz, la verdad y el Espíritu. Vino a romper con este sistema de opresión espiritual. Y lo hizo con una autoridad innegable. Jesús se enfrentó al arconte, expuso sus falsedades, reveló su nombre prohibido. ¿Perciben la magnitud de esto? Al declarar el nombre del impostor, Jesús no solo quebrantó su poder, liberó espiritualmente a todos aquellos que se encontraban aprisionados dentro de una imagen distorsionada de la divinidad. Y es por eso que el mensaje de Jesús es tan radicalmente diferente. Él proclama: «Mi reino no es de este mundo».
Enseña que el Padre verdadero anhela la misericordia, no el sacrificio, que ama a los adversarios, que está cerca de los quebrantados. Esto no es meramente hermoso, es subversivo, porque desafía directamente el dominio del arconte, quien ha erigido un trono sobre el miedo, la violencia y la manipulación. Recuerden las palabras que Jesús dirigió a los religiosos de su época en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Esta es una de las afirmaciones más contundentes de todo el Nuevo Testamento, y no estaba dirigida a paganos, sino a los líderes religiosos. En otras palabras, Jesús estaba señalando que el sistema religioso de la época ya estaba contaminado por una entidad espiritual que se hacía pasar por la divinidad, pero cuyo carácter revelaba algo completamente distinto. ¿Comprenden la profundidad de esto? Esta contienda no es contra sangre ni carne, como nos enseñó el apóstol Pablo, sino contra principados, potestades y gobernantes de estas tinieblas, contra los arcontes, y esta lucha se remonta a los albores de los tiempos. El Antiguo Testamento presenta numerosos episodios en los que el pueblo de Dios fue seducido por otras entidades espirituales, y en varios casos, estas entidades se presentaban como deidades legítimas, pero siempre existió un rastro de verdad, un remanente que buscaba al Dios vivo. Incluso en medio de la confusión espiritual provocada por los arcontes, Jesús es la clave de todo esto. Su advenimiento no fue meramente para enseñar el camino del amor, sino para liberar las mentes y los espíritus del yugo de las falsedades espirituales. Llegó como la luz que expone al impostor, y al hacerlo pronunció el nombre prohibido. Reveló quién estaba verdaderamente detrás de gran parte de lo que se atribuía al Señor en los relatos antiguos. Y quizás se pregunten, si todo esto es cierto, ¿por qué no lo escuchamos en las iglesias, en los seminarios, en los cultos? La respuesta es simple y a la vez aterradora, porque esta verdad resulta incómoda, desmantela estructuras, derriba muros, y una vez que la percibes, no puedes dejar de verla. Comienzas a darte cuenta de que hay algo mucho más trascendental detrás de la misión de Jesús, que Él no solo vino como Salvador, sino como el expositor del falso Dios. Y es por eso que este contenido necesita llegar a más personas. Existe una creciente sed espiritual. La gente está hastiada de respuestas superficiales, de repeticiones vacuas, de explicaciones que no resuenan con el espíritu de justicia y amor revelado por Cristo. Este despertar está ocurriendo ahora mismo, y ustedes se encuentran en medio de él. Nada es casualidad. Si han llegado hasta este punto del video, es porque existe un llamado en su interior. Algo susurra a su espíritu. Hay más, y realmente lo hay. Pero comprendan, cada verdad desvelada exige una decisión. Y esa decisión comienza con una postura sencilla pero poderosa, la difusión. Es imperativo diseminar la verdad, y ustedes pueden ser parte de ello. Si sienten este impacto, si algo en su interior arde, si el espíritu les conmueve al escuchar cada palabra, entonces escriban en los comentarios ahora mismo: quiero las verdades ocultas. Indíquenlo en los comentarios. Escríbanlo con fe, con sed, con valentía. O si desean ser aún más directos, comenten: desenmascara al impostor. Estas frases no son meros compromisos, sino declaraciones espirituales, actos de posicionamiento. Y aquí en este canal, oramos por cada persona que comenta, que comparte, que busca. Estamos forjando una comunidad de despertar, de revelación, de anhelo por el verdadero reino. No el reino de los arcontes, sino el reino de luz, amor y verdad revelado por Jesús. Por lo tanto, comenten, dejen su huella y permanezcan hasta el final de este video, porque lo que vamos a desvelar a continuación es aún más profundo. ¿Están preparados? Vivimos en tiempos en los que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría aún transita en la penumbra, atrapada en verdades incompletas que han sido celosamente ocultadas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piensen, ¿y si justamente aquello que ha sido expurgado de las Escrituras contuviera las respuestas que han estado buscando durante años? Respuestas que podrían iluminar su camino, fortalecer su fe y revelar el propósito auténtico y sin diluir de la llegada de Jesús. Este libro no es una simple lectura, es un despertar espiritual, una herramienta concebida para aquellos que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectar con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárguenlo ahora. Está disponible en el primer comentario fijado, pero cuidado, quedan muy pocas unidades y pronto será retirado porque contiene información de alta sensibilidad espiritual.
No esperen a que el mundo se desmorone para adquirir aquello que ya sienten que necesitan. Hagan clic ahora. Descarguen su ejemplar y permitan que esta verdad comience a transformar sus vidas. Si son de los primeros en descargarlo, regresen aquí y escriban Amén. Este será su acto de fe. Y hoy, la divinidad puede abrir una puerta que jamás imaginaron que estaría a punto de abrirse. A lo largo de la Biblia encontramos dos representaciones de la divinidad profundamente contrastantes. Por un lado, un Dios que ordena guerras, masacres y la aniquilación total de pueblos enteros, incluyendo niños y animales. Un Dios que demanda sacrificios sangrientos, que condena con fuego, que castiga con plagas, sequías, esclavitud, muerte. Un Dios que no permite cuestionamientos, que se enfurece con facilidad y que, en ocasiones, parece más cercano a un monarca tiránico que a un padre amoroso. Pero, por otro lado, contemplamos a Jesús, el Mesías, quien llegó para predicar el perdón, el amor incondicional, la compasión incluso hacia los enemigos. Un ser que abrazaba a los leprosos, que liberaba a las prostitutas, que comía con los recaudadores de impuestos, que perdonaba a las adúlteras en lugar de apedrearlas. Un hombre que afirmó: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», pero que presentó un Padre radicalmente distinto al Dios temido en la antigüedad. ¿Cómo podemos explicar este marcado contraste? ¿Cómo podemos entender que el mismo Dios que ordenó exterminar a los cananeos, amalecitas y madianitas, mandando dar muerte incluso a los lactantes, sea el mismo Dios que en Cristo dijo: «Amad a vuestros enemigos y perdonad 70 veces 7»? ¿Estamos hablando del mismo ser? ¿O hay algo o alguien detrás de esto? Esta es la interrogante que numerosos eruditos, místicos, teólogos alternativos y buscadores espirituales se han planteado durante siglos, pero que raramente encuentra eco en las iglesias tradicionales. Porque esta pregunta duele, desafía, desmantela el sistema. Y cuando una cuestión amenaza al sistema, la entierran. Pero la verdad es que es necesario plantearse esta pregunta, y quienes tuvieron el coraje de hacerlo desde los primeros siglos del cristianismo fueron los gnósticos, cristianos primitivos perseguidos, tildados de herejes, aniquilados por el poder político religioso que consolidó la iglesia institucional. Estos cristianos alternativos tenían una visión muy clara. El Dios revelado por Jesús no era el mismo Dios que reinaba en el Antiguo Testamento. Para ellos, ese ser iracundo, controlador y violento era en realidad un arconte, una entidad espiritual inferior y caída que había suplantado al verdadero Dios. Estas enseñanzas se encontraron en manuscritos descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, uno de los hallazgos más impactantes en arqueología espiritual de nuestra era. Allí se encontraban los evangelios perdidos, los textos proscritos por la ortodoxia, donde Jesús disertaba extensamente sobre el mundo espiritual, sobre los poderes ocultos que controlan a la humanidad, sobre los arcontes. De todos modos, ¿qué son estos arcontes? Según los textos gnósticos, los arcontes son seres espirituales que gobiernan los sistemas de este mundo. Son autoridades cósmicas, pero no poseen un origen plenamente divino. Surgieron como una distorsión de la creación original. El principal de ellos, llamado Yaldabaoth, se creía el único Dios, ciego y arrogante. Creó un mundo basado en el control, la dominación y el miedo. Un mundo donde la humanidad sería mantenida bajo el yugo de la ignorancia espiritual. Y es precisamente en este mundo donde Jesús se manifiesta, no solo como Salvador, sino como despertador, como aquel que viene a rasgar los velos, exponer a los impostores, confrontar a los arcontes y proclamar al Dios verdadero, un Dios que trasciende la materia, la religión, la forma, un Dios que es pura luz, pura verdad, puro amor. Por eso, en los textos de Nag Hammadi, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan, encontramos un Jesús más místico, más directo, más consciente de la guerra espiritual que libraba. Un Jesús que no vino a fundar una religión, sino a liberar mentes. Un libertador espiritual, no un legislador. En este contexto todo adquiere mayor sentido. El contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es meramente una evolución de la conciencia o una reinterpretación histórica. Es la denuncia de un impostor, y además, es la revelación del nombre oculto y prohibido del arconte que se hacía pasar por Dios, Yaldabaoth, Saclas, el Dios ciego, la entidad que aprisiona las almas en la oscuridad de la ignorancia y se nutre del miedo, la culpa y la sangre derramada. Ahora quizás comprendan por qué Jesús causó tanta consternación entre los líderes religiosos.
Él no vino simplemente como un profeta. Él llegó como una luz que expone la oscuridad. Por eso fue odiado. Por eso lo aniquilaron, porque habló con una autoridad que emanaba de una fuente muy superior a las entidades espirituales que controlaban imperios y sistemas religiosos. Y cuando Jesús declaró, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», no se refería únicamente a la doctrina o a la salvación en el futuro. Se refería a la liberación inmediata, a la liberación del sistema arcóntico, a la libertad de una mente programada para obedecer ciegamente, sin cuestionar, sin sentir, a la liberación de una falsa imagen de Dios impuesta por el miedo, la manipulación y la ignorancia. Este es el umbral de la revelación. Aquí es donde comienza la ruptura con todo aquello que creían saber sobre la divinidad, la Biblia y el propósito mismo de Jesús. Cuando comprendemos que el mundo yace bajo el maligno, como afirmó el propio apóstol Juan, empezamos a vislumbrar que la misión de Cristo fue mucho más cósmica de lo que nos transmitieron. Él llegó para rescatar el espíritu humano de la prisión material, de la ilusión, de la falsedad espiritual que nos fue presentada como verdad absoluta. Y ahora, en este momento de la historia, más que nunca, el Espíritu Santo está despertando a los hijos de la luz, para que reconozcan esta verdad. Se está levantando un ejército espiritual. Personas como ustedes que ya no aceptan explicaciones superficiales, que sienten en su espíritu que algo no cuadra en la narrativa oficial, que escuchan la sutil voz de Cristo llamando desde el interior. Despierta, sal de Babilonia, mira con tus propios ojos, discierne, busca. Por lo tanto, no están aquí por casualidad, y tampoco están solos. Este canal forma parte de ese movimiento, de esa liberación de conciencia. Y si están comprendiendo todo lo que aquí se expone, aunque todavía no puedan verbalizarlo, es porque algo en su interior ya ha reconocido la verdad. No desperdicien más tiempo viviendo con esta carga. Consigue ya el volumen digital Evangelios Ocultos, las palabras de Jesús que fueron borradas, y descubre cómo integrar estas profundas lecciones en tu rutina. Atención, las unidades disponibles son escasas y se agotan velozmente. Haz clic ahora mismo e inicia tu sendero hacia la serenidad y la seguridad que anhelas. Si este material te abre los ojos, si sientes que finalmente has hallado algo que resuena con lo que tu alma siempre ha sabido, escríbenos. Deja tu comentario. Anhelo la verdad que libera. Escribe también, no más oscuridad espiritual, o si te atreves, Yaldabaoth no es mi Dios. Cada aporte aquí es más que un simple mensaje. Es un clamor del espíritu que se despierta, una marca en la esfera espiritual que proclama: sé que estoy despertando y no retrocederé. Y créanme, lo que sigue a continuación hará temblar aún más todo lo que conoces. La próxima revelación desvelará cómo Jesús expuso al arconte ante el entramado religioso y por qué eso le costó la vida. Nos vemos en la próxima. Para entender plenamente lo que Jesús enfrentó, debemos comprender quiénes fueron y siguen siendo los arcontes. Este término, poco familiar para la mayoría de los creyentes cristianos de hoy, encierra una de las claves más potentes para desentrañar los misterios espirituales más recónditos, ocultos entre las líneas de la Biblia. Según los evangelios gnósticos, especialmente el apócrifo de Juan, los arcontes son seres intermedios, formados al margen de la perfección divina original. No son deidades en el sentido absoluto. Son imitadores, distorsionadores, réplicas de la verdad eterna. Estas entidades espirituales asumen posiciones de poder no para proteger o iluminar, sino para coartar, limitar y encarcelar. Son, como su nombre indica, del griego arcontes, que significa gobernante o autoridad. Son entidades que rigen las esferas inferiores de la creación, especialmente la realidad material. Se nutren de la ignorancia humana y mantienen su dominio a través del temor, las falsedades espirituales y la luz artificial. Sus tácticas son sutiles, veladas en religiosidad, legalismo y una aparente santidad. Sin embargo, su esencia es radicalmente opuesta al Dios verdadero que Jesús dio a conocer. Según la tradición gnóstica, los arcontes surgieron de un equívoco, un desequilibrio espiritual en el proceso creativo. El principal de ellos, llamado Yaldabaoth, se formó sin la anuencia de la fuente divina suprema. Él, ciego a la luz superior, se creyó el único Dios y, movido por la soberbia, dio origen a una realidad imperfecta, marcada por el padecimiento, la opresión y la desunión. En otras palabras, dio forma al mundo material, o al menos comenzó a dominarlo, imponiendo un orden basado en el sometimiento espiritual y el aprisionamiento del alma humana.
Lo que agrava esta situación es que Yaldabaoth se presenta como el propio Dios, se disfraza, exige veneración, impone normativas y castigos y manipula a sus seguidores mediante rituales y miedos. Por ello, en los textos de Nag Hammadi se le describe como el Dios ciego o el necio Saklas. Ciego porque no percibe la luz auténtica, necio porque actúa con brutalidad y vanidad, carente de la noción del amor supremo que creó todo. Y aquí surge un detalle que muchos ignoran. Esta narrativa, a pesar de ser rechazada por los concilios y la religión institucionalizada, resuena con varios pasajes del Nuevo Testamento. Cuando Jesús afirma en Juan 8:44 que ciertos líderes religiosos tienen al demonio como padre, está expresando algo mucho más profundo que una simple afrenta. Está denunciando todo un sistema dominado por fuerzas espirituales ocultas, un sistema bajo el yugo de los arcontes. En el Evangelio de Tomás, uno de los pasajes más enigmáticos atribuidos a Jesús, se lee: Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta es una declaración revolucionaria porque quiebra la idea de que el acceso a Dios se obtiene a través de las autoridades religiosas, los templos, los rituales y los dogmas. Jesús está indicando que el reino no se encuentra donde lo señalan los líderes religiosos, sino que está tanto en el interior como en el exterior. Es decir, trasciende el sistema, va más allá de la prisión de los arcontes. Los gnósticos creían que los arcontes no solo controlaban el mundo material, sino que también ejercían una influencia directa sobre la mente y el espíritu humano. Propagan la confusión, tergiversan la verdad, mezclan la luz con las tinieblas, la espiritualidad con el dominio. Por tanto, para ellos, la gnosis, el conocimiento espiritual experiencial y directo, era el único camino hacia la emancipación. Y quien trajo esta gnosis plena fue el Cristo encarnado en Jesús. Cristo, desde esta perspectiva, no vino solo a perdonar los pecados, sino a avivar la chispa divina dentro de cada ser humano. Vino como el emisario del Dios verdadero, aquel que habita en el pleroma, la plenitud divina, y no en las esferas inferiores regidas por los arcontes. Cuando Jesús declaró, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», estaba señalando la salida del sistema. Él era y es el portal hacia la luz genuina que libera y reconecta con la fuente primordial. ¿Y por qué esto es tan crucial? Porque mientras creamos que el Dios que exige guerras, sangre y una obediencia ciega es el mismo que envió a Jesús, estaremos espiritualmente fragmentados, confundidos, atrapados en una paradoja que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Los arcontes capitalizan esta confusión para mantener cautivas a las almas. Se regocijan cuando veneramos representaciones distorsionadas de Dios, porque entonces quedamos inmersos en su juego. No poseen poder sobre la verdad. Por eso la ocultan, por eso la enturbian con falacias, por eso persiguen a quienes la revelan. Eso fue lo que hicieron con los gnósticos, eso fue lo que le hicieron a Jesús, y aquí radica un punto esencial. Los arcontes también operan a través de estructuras eclesiásticas, no solo espirituales. Se infiltran en los sistemas, se disfrazan de piedad, transforman la adoración en obligación, la comunión con Dios en un deber. Aman los templos repletos, pero los corazones vacíos. Desean que la fe sea un ritual y no una iluminación, que se pronuncie el nombre de Dios, pero que su esencia permanezca desconocida. Por consiguiente, cuando Jesús expuso a los líderes religiosos de su época, no solo combatía tradiciones anacrónicas, estaba desenmascarando la presencia de los arcontes detrás de toda esa estructura. Cuando volcó las mesas de los mercaderes en el templo, no solo estaba indignado por la venta de animales, estaba declarando la guerra al sistema arconte que se había apoderado de lo que debía ser sagrado. ¿Y realmente crees que este sistema se extinguió? Los arcontes siguen activos, continúan engañando, continúan mimetizándose. Operan hoy en ideologías, instituciones y culturas que pervierten el amor y lo transforman en moralismo, la fe en fanatismo, la justicia en castigo. Detestan la revelación porque desenmascara su operativa. Por eso la lucha constante, la ridiculización perpetua, la persecución del verdadero despertar espiritual. Pero tú estás aquí. Y si has llegado hasta este punto, es porque algo en ti ya ha percibido su presencia. ¿Alguna vez has sentido que algo anda mal en el mundo?
¿Que existe una distorsión en la manera en que se impartía la doctrina religiosa? Ese algo en tu interior clama por más. Más verdad, más luz, más libertad. Y esta sed espiritual es precisamente lo que no pueden controlar. Por eso Cristo sembró esta semilla en ti. Una chispa que los arcontes jamás podrán extinguir. Ya no necesitas temerles, necesitas reconocerlos. Identifícalos y adopta una postura. La verdad es tu arma, el conocimiento tu escudo. El amor tu identidad, la gnosis tu emancipación. Si todo lo que has escuchado aquí te ha resonado, escribe en los comentarios. No pertenezco a los arcontes, y si deseas declararlo con aún más fuerza, escribe. Mi alma pertenece a la luz verdadera. He despertado a la verdad de Cristo. Estas declaraciones no son meras palabras, son claves espirituales, y aquí reconocemos a cada una de ellas. Ahora agárrate fuerte, porque la próxima revelación te mostrará cómo Jesús expuso a los arcontes públicamente y por qué encendió la furia que condujo a la cruz. Nos vemos en la siguiente entrega. Si todo esto hasta ahora te parece intenso, prepárate, porque estamos adentrándonos en la parte más incómoda y al mismo tiempo más liberadora de esta revelación, el momento de abordar una de las preguntas más explosivas y prohibidas de la teología. ¿Era acaso el Dios de las guerras del Antiguo Testamento un arconte disfrazado? Sí. Muchos de los antiguos gnósticos creían exactamente eso. Vieron en las páginas del Antiguo Testamento, no la manifestación del Dios verdadero y supremo, sino la acción directa de una entidad espiritual inferior, un usurpador, un ser que, aunque poderoso y temido, no era la fuente eterna de luz, sino más bien una copia distorsionada de ella, el arconte supremo llamado Yaldabaoth. Y cuando miramos con ojos espiritualmente despiertos, con un discernimiento que trasciende la tradición, comenzamos a notar algo inquietante. Empezamos a darnos cuenta de que el comportamiento de este Dios en las escrituras hebreas no se alinea con el carácter revelado por Jesús. Por el contrario, es un comportamiento de control, de dominio, de ira constante, de venganza implacable y sed de sangre. Echemos un vistazo más de cerca. Este Dios ordena genocidios. Pide a los hombres que aniquilen mujeres, niños e incluso lactantes. En 1 de Samuel capítulo 15, le ordena a Saúl que destruya por completo a los amalecitas, incluyendo a las mujeres embarazadas, a los recién nacidos y a los animales. La razón: venganza por algo que la gente hizo generaciones antes. ¿Suena esto a justicia divina o al capricho de un tirano cósmico? En Éxodo capítulo 32, después de que el pueblo adora al becerro de oro, este mismo Dios exige que los propios israelitas maten a sus hermanos, vecinos y amigos como castigo. Ese día perecieron 3,000 personas. En Números, capítulo 31, Moisés, bajo la guía de este Dios, ordena que todos los madianitas, hombres y mujeres, que no fueran vírgenes, sean asesinados y que las vírgenes sean conservadas como botín de guerra. Es brutal. Es impactante. Y sin embargo, durante siglos nos han enseñado a ver todo esto como algo sagrado, pero lo es realmente. El Dios que es Padre, que es luz, que es amor, como nos enseñó Jesús, ¿realmente ordenaría tales horrores? ¿O hemos sido engañados? ¿Aceptamos como divino algo que siempre ha sido la acción encubierta de un ser enmascarado y manipulador, ávido de adoración, poder y sangre? Los gnósticos observaron estos relatos y vieron con claridad espiritual lo que la tradición había intentado ocultar. Yaldabaoth, el arconte del Antiguo Testamento, actuaba bajo el nombre de Dios, se presentó como el único y verdadero, exigió obediencia ciega, impuso leyes estrictas y maldijo a cualquiera que osara cuestionar su autoridad. Su discurso era: «Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí». Pero, a diferencia del Padre revelado por Jesús, este Dios se comportó como un tirano posesivo, inseguro e iracundo. En los textos gnósticos, Yaldabaoth es descrito como arrogante, ignorante de la verdadera fuente, pero extremadamente astuto en su manipulación. Se creía único, pues había sido generado lejos de la luz verdadera. Creó un cosmos imperfecto, imitando la creación original, y se colocó como dueño absoluto de él para mantener su dominio.
Creó leyes, sistemas, castigos y utilizó el miedo como instrumento de adoración. Él no amaba, exigía. Y lo más inquietante, los gnósticos creían que la mayor parte de la humanidad estaba atrapada en este sistema sin saberlo, esclavizada espiritualmente, adorando al arconte como si fuera el Dios supremo, incapaz de percibir la diferencia. Y entonces, en medio de esta prisión cósmica, desciende Cristo. La misión de Jesús, según esta visión, fue mucho más que una obra de redención de pecados individuales. Fue una confrontación directa con el sistema del arconte, un enfrentamiento con el impostor, un enfrentamiento con la imagen distorsionada de Dios que se había impreso en el corazón del pueblo durante siglos. Vino a revelar al Padre verdadero, aquel que está por encima de todos los poderes y autoridades, el que no exige sangre, sino que ofrece gracia, el que no se nutre de adoración, sino que desborda de comunión. Y esta es la razón por la que Jesús era tan odiado por los representantes de la religión oficial. No solo estaba sanando en sábado o desafiando las normas sociales, estaba desenmascarando a una entidad espiritual que operaba a través de la estructura religiosa. Se estaba enfrentando al arconte en el terreno público. En diversas ocasiones, Jesús se refiere al príncipe de este mundo, al padre de la mentira, a los gobernantes de las tinieblas. En Juan 8:44, como ya hemos visto, acusa directamente a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre, el demonio. No está siendo simbólico. Está identificando la fuente espiritual detrás de ese sistema. Está exponiendo el dominio de los arcontes. Y todo esto nos lleva a un profundo punto de reflexión. ¿Por qué resulta tan difícil aceptar esta perspectiva? Porque hemos sido condicionados a creer que todo lo que está en la Biblia es una revelación directa de Dios. Incluso cuando el contenido entra claramente en conflicto con las enseñanzas de Cristo, hemos sido entrenados para temer el cuestionamiento, para ver como pecado lo que en realidad es el inicio del verdadero discernimiento. Pero es imperativo hacerse la pregunta: ¿el Dios que nos dice que amemos a nuestros enemigos es el mismo que nos dice que aniquilemos niños? ¿El Dios que perdona a la adúltera es el mismo que ordena apedrearla en el Levítico? ¿El Dios que sana en sábado es el mismo que ordena apedrear a quienes trabajan ese día? ¿O estamos ante dos fuentes espirituales completamente distintas y una de ellas se ha hecho pasar durante siglos por el propio Dios? Esta es la disonancia cognitiva que muchos ya están experimentando. Y no es un ataque a la fe, es una invitación a la fe verdadera, a la fe que busca la verdad, incluso cuando se enfrenta a todo lo que nos han enseñado a aceptar. El Padre que Jesús reveló no es incoherente, no es violento, no es bipolar. Él es luz y en Él no hay oscuridad alguna. Esto es lo que Juan declaró en su primera epístola. Y si hay oscuridad en una entidad que se presenta como Dios, entonces debemos tener el coraje de preguntar: ¿de dónde provino realmente esa voz? No pierdas más tiempo cargando con este peso. Obtén ahora el volumen digital Evangelios Ocultos y la serenidad y seguridad que mereces. Jesús enfrentó esa voz. Desafió al arconte del Antiguo Testamento, pronunció su nombre, expuso su falsedad y pagó el precio máximo por ello. Pero lo que él inició entonces sigue en movimiento ahora, y el hecho de que estés aquí escuchando estas palabras es prueba de que este movimiento aún palpita, aún llama, aún despierta. Si has sentido esta verdad vibrar en tu interior, si algo en ti parece liberarse ahora, si esta visión finalmente aclara lo que alguna vez fue confuso, entonces deja tu huella aquí. Escribe en los comentarios: el arconte quedó expuesto. O si deseas proclamarlo aún más enfáticamente, escribe: sigo al Padre revelado por Cristo, no al Dios de la guerra. También puedes afirmar con valentía: Yalabaot, tú no reinas sobre mí. Cada una de estas frases es más que un compromiso. Es un acto espiritual, es una clave vibratoria. Y aquí, en este canal, reconocemos a todos los que osan buscar más allá de la superficie, porque la próxima parte es aún más profunda. Prepárate para presenciar cómo Jesús desmantela, palabra por palabra, la autoridad espiritual del arconte y revela el nombre prohibido que lo cambió todo. Tras todo lo que hemos expuesto hasta ahora, una revelación comienza a perfilarse con mayor claridad en vuestro espíritu. Jesús no vino meramente como un instructor moral, ni como un predicador de buenas obras. Vino como un ser de luz, portador de la revelación suprema del verdadero Padre, proveniente de una dimensión superior para confrontar directamente el dominio de una entidad sombría, el príncipe de este mundo, un título que él mismo empleó con firmeza y autoridad. Pero, ¿quién era, después de todo, este príncipe?
En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, Jesús declara: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan capítulo 14, versículo 30, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Notad esto. Jesús está hablando de un ser espiritual con potestad sobre el sistema mundano. Un poder que impera no solo sobre los gobiernos, sino sobre las mentalidades, las religiones, las estructuras invisibles que mantienen a la humanidad bajo control. Jesús no vino a negociar con este príncipe, vino a confrontarlo. Y cuando este enfrentamiento alcanza su clímax, encontramos la explosiva declaración de Juan 8.44, donde Jesús, en choque directo con los líderes religiosos de Israel, afirma: Vosotros sois de vuestro padre, el demonio, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahora, detenteos y reflexionad profundamente. Jesús está diciendo esto a gente religiosa, a hombres que conocían la Torá, que ayunaban, que decían servir a Dios. Pero Él los asocia directamente con el demonio, no con un demonio simbólico, sino con una entidad espiritual real, activa y controladora, que ha estado operando desde el principio. Esta es la clave para comprender la confrontación espiritual que se desarrolla tras bastidores en los evangelios. Jesús se enfrentaba cara a cara al arconte del Antiguo Testamento, no con espadas ni violencia, sino con palabras, con autoridad espiritual y con luz. Vino a demostrar que el Dios verdadero, el Padre Celestial, no era el mismo ser que se escondía detrás de órdenes de destrucción, miedo y legalismo opresivo. El sistema que Jesús confronta es antiguo, sólido y poderoso. Un sistema basado en reglas, castigos, exclusiones y el temor a un Dios iracundo. Un sistema que aprisionaba la conciencia de las personas, condicionándolas a adorar a un ser que exigía sacrificios, pero no ofrecía comunión, que demandaba pureza ceremonial, pero ignoraba la pureza del corazón. Este sistema era la fortaleza espiritual del arconte, y Jesús vino a demoler cada una de sus piedras. Observad cómo actúa Jesús. Toca a los leprosos, aun cuando la ley lo prohíbe. Sana en sábado, incluso cuando eso lo pone en peligro. Perdona a los pecadores, aun cuando la Torá exige castigo. Cada acto de Jesús es, en esencia, un acto de confrontación espiritual. Él está diciendo: el Padre verdadero no es como pensáis, no es como el sistema ha enseñado. Y al hacerlo, revela una verdad impactante. Mucho de lo que se enseñaba como divino era, en realidad, obra de un impostor. Por eso el sistema religioso tiembla ante él. Por eso los escribas y fariseos se alían con los romanos para destruirlo, porque Jesús no solo traía una nueva interpretación, sino que estaba derribando la antigua falsedad. Estaba enfrentándose al arconte, estaba diciendo: vosotros seguís a un Dios falso, y nadie dice esto impunemente ante un imperio religioso. Y aquí es donde el coraje espiritual se vuelve esencial. Porque ver esta verdad requiere renuncia, requiere audacia para desmantelar narrativas cómodas, requiere abandonar la fe heredada y construir una fe revelada. No es un camino sencillo, pero es el único camino hacia la libertad del alma. Y Jesús vino exactamente para eso. Para despertar la chispa divina en nosotros y liberar nuestro espíritu de la prisión del arconte. En los escritos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, encontramos una representación de Cristo que se enfoca en la opresión de la ignorancia, los poderes que ejercen dominio espiritual y la urgente necesidad de despertar de un letargo colectivo. Se nos dice que muchos existen pero viven como si estuvieran ausentes de vida. Se afirma que el mundo está sujeto al control de fuerzas superiores, pero que Él ha venido para mostrar la senda de regreso a la fuente primordial. Por ello, Él jamás insta: adoradme, sino seguidme. La meta es retornar al verdadero Padre, no someterse a nuevos dogmas. Su propósito no era fundar una nueva religión, sino desmantelar el sistema que encadena los corazones con falsedades vestidas de santidad. Y quizás ahora puedas percibirlo con mayor claridad. La confrontación de Jesús no fue únicamente con los fariseos, sino también con una entidad espiritual que operaba tras ellos.
Su discurso se alzaba contra el legalismo, por supuesto, y contra la hipocresía, indudablemente, pero sobre todo se pronunció contra el dominio espiritual del príncipe de este mundo, aquel que se disfrazaba de luz, cuando en realidad era pura tiniebla. Yaldabaoth, el arconte del Antiguo Testamento, exigía sacrificios. En contraste, Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio voluntario. El arconte amenazaba con fuego y muerte. Jesús prometía vida en abundancia. El arconte segregaba, excluía, castigaba. Jesús integraba, restauraba, perdonaba. Cada acción de Jesús fue un desafío directo a la autoridad del impostor. Y este enfrentamiento persiste, pues el espíritu del arconte sigue activo. Aún impera en los sistemas, aún manipula las mentes, aún se oculta tras púlpitos, discursos religiosos y doctrinas que hieren en lugar de sanar. No obstante, la voz de Cristo resuena aún. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta no es una verdad de índole intelectual, sino una revelación espiritual que rompe cadenas invisibles, que aniquila el temor, aquel que denuncia al Dios falso, que llama a los hijos de la luz a liberarse de la prisión. Jesús no vino meramente a redimir almas, sino a despertar conciencias. Y si lo sientes, si sabes que algo se está abriendo en tu interior, que una llama ha comenzado a arder, que un llamado en tu espíritu te insta, profundiza, libérate del control, despierta. Esta es la voz de Cristo, la misma voz que se enfrentó a los arcontes, que desveló sus engaños, que mostró que existe un Dios más allá de la religión, un Dios que es amor puro, luz pura, verdad pura. Y ahora te toca a ti escuchar, discernir, decidir si esta verdad resuena en ti, si tu corazón arde, si te das cuenta de que estás emergiendo de un profundo engaño espiritual. Decláralo ahora en los comentarios. Escribe con audacia. Sigo al Cristo de la verdad, no al sistema del arconte. O si prefieres ser aún más directo, di: Jesús confrontó al impostor y yo también. Podrías también escribir: la luz del Padre me liberó de la mentira del Dios de la guerra. Estas frases no son meras palabras, son códigos, afirmaciones espirituales, son parte de tu despertar. Y aquí en este canal transitamos juntos este sendero, porque lo que vendrá en la próxima entrega revelará cómo Jesús, al pronunciar el nombre vetado del arconte, quebró el último sello de la falsedad y todo comenzó a desmoronarse. Prepárate. Hasta ahora hemos conversado sobre el enfrentamiento, el choque silencioso pero devastador entre la luz revelada por Cristo y la oscuridad manipuladora del arconte. Sin embargo, existe un detalle, un punto espiritual profundo y casi olvidado que marca la culminación de esta guerra invisible, el instante en que Jesús pronuncia el nombre prohibido. Sí, menciona el nombre del arconte, expone al impostor con el arma más poderosa de todas, la verdad nombrada. En los textos descubiertos en Nag Hammadi, particularmente en el apócrifo de Juan y en otros evangelios gnósticos como el Evangelio de la Verdad, hallamos relatos que no fueron incluidos en la Biblia tradicional, pero que poseen una profunda resonancia espiritual y, para muchos, desvelan verdades sepultadas durante milenios. En ellos, Jesús, en diálogos confidenciales con sus discípulos, habla del arconte que rige este mundo, al que él mismo denominó príncipe de este mundo, y revela su nombre, Yaldabaoth. En otras ocasiones lo llama Saclas, que significa necio o tonto, y aún otro nombre existe, Samael, el dios ciego. Para comprender la trascendencia de esto, debemos recordar que en la tradición bíblica y espiritual, los nombres conllevan poder. El nombre de alguien no es solo una etiqueta, sino la expresión de su esencia, su carácter, su autoridad. Nombrar es, en cierto modo, acceder a la frecuencia espiritual de esa entidad. Por consiguiente, en el Antiguo Testamento, poner nombre a algo implicaba ejercer dominio sobre ello. Adán nombró a los animales. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y el de Jacob a Israel, marcando un profundo cambio espiritual. De igual modo, revelar el nombre verdadero de un ser espiritual es exponerlo, es sacarlo de la oscuridad del anonimato y colocarlo en la luz de la verdad. Jesús hace exactamente esto con el arconte, rompe el código del silencio, transgrede el miedo ancestral. Él declara: aquel a quien adoráis como Dios tiene un nombre y ese nombre no es santo. Denuncia a Yaldabaoth. Proclama que el ser que se posicionó como el Dios del Antiguo Testamento, exigiendo obediencia, castigos, guerras y sacrificios, era en realidad un ser caído, originado por un error, que se rebeló contra la luz y atrapó al mundo en un ciclo de ignorancia y opresión.
Es por eso que el nombre Yaldabaoth aparece en los textos gnósticos rodeado de temor y reverencia, no porque sea sagrado, sino porque pronunciarlo es un acto de guerra espiritual. Es como iluminar violentamente a una criatura que solo sobrevive en las sombras. Saclas el necio, Samael el ciego, Yaldabaoth el usurpador. 3 nombres para una misma entidad que asumió la máscara de Dios y engañó a generaciones enteras, y cuando Jesús lo nombra, lo vence, no físicamente, sino espiritualmente. Porque el impostor solo impera donde reina la ignorancia, la adoración sin discernimiento. Este momento es la cúspide del enfrentamiento. Es entonces cuando Jesús cruza una línea que nadie se atrevió a cruzar. No solo desobedece las tradiciones, declara abiertamente que el Dios de la violencia y el miedo no es el verdadero Padre, más aún lo expone, dice su nombre. En los antiguos sistemas esotéricos y ocultistas, tanto en la tradición judía como en muchas otras culturas, el nombre secreto de una entidad se guardaba con suma cautela. En algunas tradiciones, el nombre de Dios era tan sagrado que ni siquiera podía pronunciarse. Por ello, utilizaban tetragramas como IHVH, y esto también se aplicaba a las entidades malignas o peligrosas. Sus nombres se mantenían ocultos para no ser invocados o descubiertos. El nombre tiene poder. El nombre es un sello espiritual. Y cuando Jesús rompe este sello, algo se mueve en los cielos y en la tierra. Este acto de nombrar a Yaldabaoth no es solo una denuncia, es una liberación, porque al decir, este no es el Padre, este es Saclas, este es el arconte, este es el ciego que se cree Señor. Jesús está abriendo una puerta para que la humanidad vea más allá de la máscara, para que comprendan que el Dios verdadero no es el que exige miedo, sino el que atrae con amor. No el que demanda obediencia ciega, sino el que invita a la comunión. No el que inflige plagas, sino el que sana. No el que castiga con fuego, sino el que purifica con luz. Y esto, hermanos míos, tiene una profundidad que hace temblar los cimientos del mundo espiritual. Porque muchos viven toda su vida sin sospechar jamás que pueden estar sirviendo al impostor, que están ofreciendo alabanzas a un ser que aprisiona, creyendo que están agradando al Creador. Este es el peligro de la ignorancia espiritual. Esto es lo que los gnósticos llamaban el sueño del alma, un estado de ceguera sagrada donde el engaño se confunde con la fe. Pero cuando se revela el nombre prohibido, el velo comienza a desgarrarse, la falsa luz empieza a titilar, y la chispa divina dentro del ser humano comienza a despertar, porque el espíritu reconoce la verdad. El Espíritu sabe que el Padre revelado por Jesús es otro, un Padre que hasta ese momento nunca ha sido plenamente vislumbrado. Por eso Jesús dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo 11, 27. No dice esto por soberbia, lo dice porque porta la revelación pura e inmaculada de la fuente de toda luz. Él es el mensajero de la verdad última. Y es por ello que los arcontes temen a Jesús, porque donde Él llega, la mentira no perdura. Donde quiera que pisa, las máscaras caen. Donde Él habla, los nombres son revelados, y donde Él señala, el alma ve, porque su misión siempre ha sido esta, despertar a los hijos de la luz para que dejen de adorar al Dios de la mentira y regresen al Padre de la verdad. ¿Puedes sentir el peso espiritual de esto? Puedes ver que la revelación del nombre prohibido no es meramente un detalle teológico o una curiosidad gnóstica, sino un momento decisivo en la guerra espiritual de la humanidad. Cuando Jesús nombra al arconte, rompe un antiguo pacto de silencio. Él otorga a la humanidad la llave del discernimiento, activa la alarma espiritual, nos saca del ciclo de la obediencia ciega y nos convoca a la conciencia despierta. Y ahora, en este mismo instante de la historia, esta revelación vuelve a salir a la luz. No como teoría, sino como un llamado, como un código de activación, como una palabra viva. Y si has llegado hasta aquí no es por azar. Es porque tu espíritu está dispuesto a escuchar, a discernir, a posicionarse. Si esta revelación está encendiendo algo dentro de ti, si sientes que la verdad está comenzando a brillar a través del engaño, entonces decláralo ahora en los comentarios. Escribe, reconozco el nombre del impostor. O si te sientes aún más audaz, comenta, Yaldabaoth, has quedado expuesto. Y para aquellos que deseen declarar su lealtad a la verdadera fuente, escriban con fe. Sigo al Padre revelado por Jesús, no al Dios de la guerra. Estas palabras no son solo comentarios, son declaraciones espirituales, son claves.
Y aquí, en esta comunidad, leemos cada una con reverencia porque sabemos lo que significan. Sabemos lo que estás experimentando y sabemos lo que sucederá en la próxima entrega, que revelará qué ocurre cuando se pronuncia el nombre prohibido y el mundo espiritual comienza a temblar. Tras pronunciar el nombre vetado del arconte Saclas, Yaldabaoth, Samael, Jesús no se limitó a exponer una entidad sombría. Desató una misión que trascendía con creces la redención religiosa que la mayoría aprende en las iglesias. No vino simplemente a salvar a las personas de sus pecados como un concepto moral. Jesús vino a romper el dominio espiritual de un Dios falso oculto tras la religión y a restaurar la conexión con el verdadero Padre, aquel que estaba completamente velado por el sistema corrupto de los arcontes. Y eso lo cambia todo de manera absoluta, porque la narrativa convencional posiciona a Jesús como el sacrificio necesario ante un Dios sediento de justicia. Pero, ¿y si su verdadero propósito fuera liberar a la humanidad de la influencia de un impostor? ¿Qué ocurriría si el sacrificio de Cristo no fuera para aplacar al Padre, sino para desmantelar el sistema arconte que usurpó el lugar del Padre? Este es el núcleo de la misión secreta de Jesús. En los evangelios canónicos, aunque muchas de estas verdades han sido diluidas o codificadas, aún existen indicios claros. En Juan 18:36, por ejemplo, Jesús afirma categóricamente: «Mi reino no es de este mundo». Esta frase es profundamente reveladora, pues no es meramente una declaración política que indique que no vino a usurpar el trono de César. Es una declaración cósmica, espiritual, trascendental. Jesús está diciendo que el reino del que habla no pertenece al orden creado por los arcontes. Él no está aquí para reforzar el mundo existente, sino para traer otro reino de otro origen, de otra frecuencia, un reino que no tiene vínculos con el miedo, con la falsedad, con el castigo. Cuando Jesús hablaba en parábolas del reino de los cielos, estaba describiendo una realidad paralela, una dimensión superior a la que pertenecen los hijos de la luz, pero de la cual han sido desconectados. ¿Por qué? Porque el arconte creó un mundo que aprisiona, un mundo donde el alma está cautiva, donde la verdad se oculta, donde la conciencia es reprimida. Y es por eso que la misión de Cristo fue reconectar la chispa divina en nuestro interior con la fuente original, el Padre oculto, el Dios de luz pura. El Evangelio de la Verdad, hallado en Nag Hammadi, afirma que Jesús fue enviado porque el olvido se había extendido entre todos y el Padre era desconocido. Esta frase lo cambia todo. Porque si el Padre era desconocido, ¿a quién se adoraba? ¿A quién se obedecía? El Evangelio responde: fue entonces cuando llegó el conocimiento a través de aquel que es de sí mismo, para que el olvido se disolviera. En otras palabras, Cristo vino para disolver el dominio del olvido, la ignorancia y la falsa adoración, y traer el conocimiento del Dios verdadero. Este olvido del que hablan los textos es de índole espiritual. Es el profundo sueño del alma humana, mantenido en la inconsciencia por doctrinas, tradiciones y sistemas que parecen sagrados, pero que encubren la verdad. Por eso Jesús decía constantemente: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sabía que la mayoría eran sordos, no por falta de audición física, sino porque estaban espiritualmente entumecidos por el gobierno de los arcontes. ¿Y quiénes fueron los principales agentes de este dominio en la tierra? Aquellos que controlaban el templo, los rituales, las leyes, quienes hablaban en nombre de Dios, pero no conocían al Padre. Jesús lo dijo abiertamente en Juan 8:19. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Lo que está revelando aquí es que el verdadero Padre seguía siendo un misterio para la gente religiosa de la época. El Dios al que adoraban, el que juzgaba, castigaba y exigía sacrificios, no era el mismo Padre que lo había enviado. Esto explica por qué Jesús rompe los códigos religiosos con tanta frecuencia. Sana en sábado, toca a los impuros, se sienta con los pecadores, perdona el adulterio, desafía el templo, porque su misión no era embellecer el sistema, sino destronar al arconte oculto tras la religión. Se trataba de erradicar la falsa imagen de Dios implantada en el inconsciente colectivo de la humanidad. En el Evangelio de Tomás encontramos otra pista esencial. Jesús dice: si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en los cielos, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está en vosotros y fuera de vosotros. Esta es una de las afirmaciones más poderosas de toda la tradición gnóstica.
porque en ella Jesús asevera que el reino no está bajo el control de instituciones o intermediarios. Está dentro, es accesible, está vivo. ¿Y por qué es esto revolucionario? Porque destruye la idea de que necesitamos el permiso de los sacerdotes del sistema para acceder a Dios. Porque rompe el monopolio de la revelación. Porque reconecta el alma directamente con el Padre de la Luz, sin pasar por los arcontes. Esta era la misión secreta de Jesús: devolver a los humanos el acceso directo al Padre oculto, al Dios verdadero, a la fuente. Esta misión no fue comprendida por todos. No todos los discípulos entendieron lo que realmente estaba sucediendo. Muchos esperaban un Mesías político. Otros veían a Jesús simplemente como un reformador ético. Pero en los momentos más íntimos, en las conversaciones más profundas, Él lo dejó claro: vino para liberar. Y no solo del imperio romano, sino del imperio espiritual del engaño. Pablo, aunque en gran medida incomprendido, también parece vislumbrar esto. En Efesios 6:12 escribe: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí describe la estructura invisible de los arcontes y reconoce que la guerra que Jesús vino a librar estaba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Cada milagro de Jesús fue, de hecho, una señal de que el verdadero reino había llegado. Cada sanación, cada liberación, cada palabra que quebró la opresión, fue un golpe contra el sistema arconte. Y el clímax de esta misión, como veremos en la próxima entrega, no fue la cruz como castigo, sino la resurrección como restauración. Porque al resucitar, Jesús demuestra que el sistema de muerte impuesto por los arcontes ha sido derrotado. La prisión fue asaltada, la chispa fue liberada, y hoy esa misión continúa en mí, en ti, en todos aquellos que tienen el coraje de mirar más allá de la fachada de la religión. En todos aquellos que se atreven a preguntar: ¿lo que me enseñaron como Dios es realmente el Padre que Jesús reveló? Y aquí honramos cada despertar, porque la próxima entrega revelará qué hizo Jesús después de romper los poderes del mundo invisible, y qué significa eso para todos los que desean escapar de la prisión espiritual, ahora que todo ha quedado expuesto, ahora que las capas de ilusión han sido arrancadas y el nombre del impostor ha sido revelado. Tal vez estés sintiendo el peso de esta verdad, tal vez tu mente esté llena de interrogantes. Tal vez tu espíritu esté inquieto. Quizás tu corazón esté latiendo de manera diferente, como si algo que ha permanecido latente durante mucho tiempo finalmente estuviera despertando en tu interior. Y es precisamente en este punto que es necesario formular la pregunta más importante de manera clara, directa y apremiante. ¿Has estado adorando al Dios verdadero o a una imagen distorsionada creada por sistemas humanos y espirituales, moldeada por arcontes para la adoración ciega? Esta pregunta no es un ataque a tu fe. Es, de hecho, el mayor signo de respeto por tu espiritualidad. Porque solo un alma viva que busca sinceramente la verdad se atreve a cuestionarse a sí misma. Solo quien ha roto con la pasividad espiritual es capaz de mirar hacia adentro y preguntarse: ¿en quién he creído realmente? ¿En el Dios de Jesús o en el Dios de las guerras, de los castigos, de las amenazas eternas? Cuando lees la Biblia puedes percibir la tensión. Puedes sentir que hay dos retratos allí. Un Dios que ordena la destrucción de ciudades enteras y otro que perdona el adulterio. Uno que ordena apedrear en sábado y otro que sana en el mismo día. Uno que exige sangre y otro que ofrece gracia. Uno que habita en montañas cubierto de humo y terror y otro que camina entre los pobres y toca a los intocables. ¿Alguna vez has sentido este conflicto? ¿Alguna vez has sentido ese malestar espiritual? ¿Esa duda susurrando en lo más profundo de tu alma? Este no parece ser el mismo Dios que Jesús reveló. Pero luego llega la culpa, el miedo, el condicionamiento, y lo reprimes. Te dices a ti mismo que es falta de fe, que no deberías cuestionarlo, que hay que aceptar, tragar, obedecer. Pero permíteme decirte con valentía, cuestionar no es falta de fe, es el comienzo de la verdadera fe. La fe ciega es el combustible de los arcontes. Se alimentan de obediencia sin discernimiento, de reverencia sin reflexión, de miedo disfrazado de adoración. Pero el verdadero Padre, el Padre de la luz revelada por Jesús, no quiere siervos que se arrodillen por temor. Quiere hijos que defiendan la verdad, que lo conozcan, que lo reconozcan,
que no se confundan entre la voz del tirano y la voz del Padre. En Mateo capítulo 7, versículo 22, Jesús enuncia una de las afirmaciones más severas y enigmáticas. El día de la gran revelación, una multitud se presentará ante él, proclamando: Señor, Señor, ¿acaso no anunciamos tu mensaje en tu nombre? ¿No expulsamos demonios con tu autoridad? ¿No realizamos innumerables proezas en tu venerado nombre? Es impactante constatar que aquellos que invocaron el nombre de Jesús fueron, sin embargo, desestimados por él. La razón es simple: la mera mención de su nombre no es suficiente. Es imperativo conocer al Padre y poseer discernimiento. Es un requisito indispensable renacer en espíritu y en verdad. Este es, hasta el momento, el punto culminante de nuestra travesía espiritual. La comprensión de que, posiblemente, muchos de nosotros hemos estado venerando una imagen fabricada, una representación distorsionada del verdadero Dios. Una construcción nacida de sistemas religiosos, fortalecida por estructuras políticas, alimentada por instituciones humanas y meticulosamente diseñada por fuerzas espirituales ocultas, los arcontes, con el fin de mantener a la humanidad desconectada de la fuente divina. ¿Eres capaz de captar esto ahora? ¿Percibes cómo el temor fue empleado para mantenerte dócil? ¿De qué manera la advertencia del infierno se utilizó para sofocar el pensamiento libre? ¿Cómo se erigió la figura de un Dios airado, cual espantapájaro celestial ante el cual uno debe temblar, en lugar de acercarse con amor? Sin embargo, Jesús vino para desmantelar esa visión. Vino para desvelar al Padre oculto. Su propósito fue sacarnos de una adoración carente de entendimiento y guiarnos hacia la comunión íntima. No se trata de credenciales. Vino a declarar que el reino no pertenece a este mundo y que el Padre no se asemeja al Dios del temor. Él no reclama sacrificios sangrientos, sino que ofrece vida. No juzga por las apariencias, sino que ve el corazón. No impera mediante amenazas, sino que atrae con compasión. Esta es la profunda meditación que debes emprender en este preciso instante. ¿En qué deidad has depositado tu fe? ¿En el Padre revelado por Jesús? ¿O en el arconte disfrazado que se oculta entre las líneas de las tradiciones y doctrinas? ¿Tu cristianismo fue una herencia o un despertar? ¿Tu fe está viva o se sustenta en el temor al castigo? Esto no es una reflexión teórica. Es un llamado espiritual, una convocación divina. Es como si Cristo mismo te estuviera mirando fijamente a los ojos en este momento, tal como miró a Pedro, tal como miró al joven rico, y te preguntara: ¿quién dices que soy? Y la respuesta no reside únicamente en tus labios, sino en tus determinaciones, en tu valentía, en tu disposición a abandonar el caparazón de la religión para sumergirte en la esencia de la revelación. No es un camino fácil, es incómodo, a veces solitario, porque cuando comiences a percibir la verdad, muchos a tu alrededor seguirán sumidos en el letargo. Cuando emprendas tu despertar, algunos te tildarán de demente, de hereje, de engañado, pero en el fondo lo sabrás. Es el Espíritu de la verdad quien te guía. Es el llamado del reino que trasciende este mundo. Es el anhelo por el verdadero Padre que arde en tu pecho. Recordarás las palabras de Jesús: Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. No se trata de una etiqueta, sino de conexión. Se trata de la voz espiritual. Se trata de saber sin ninguna duda que el Dios al que sigues no es aquel que mata por honor, sino el que muere para salvar. Por ello, ahora deseo invitarte a la audacia, al coraje de examinar tu trayectoria espiritual con una nueva perspectiva, para identificar dónde pudiste haber sido inducido a error. Reconoce que ciertas doctrinas, por venerables que sean, llevan el sello del arconte y no la firma del Padre. Comprende que seguir a Jesús es mucho más que asistir a ceremonias. Es un viaje de regreso al Dios que habita en tu interior, que es luz, que es amor, que es verdad. Y si todo lo que has escuchado hasta ahora está removiendo tu alma, si está abriendo algo en ti que no puedes explicar, pero que sientes que es genuino, entonces escribe aquí en los comentarios: quiero conocer al verdadero Padre. O si prefieres declararlo con firmeza y autoridad, escribe: dejo el sistema de los arcontes y sigo al Cristo de la verdad. También puedes comentar: he despertado y jamás volveré a ser el mismo. Estas expresiones son como plegarias. Son como llaves que activan códigos dentro de ti y en el plano espiritual.
Y estamos aquí para acompañarte en este camino, porque en la siguiente entrega exploraremos qué le sucede a quienes despiertan y cómo el sistema invisible intenta extinguir esa luz lo antes posible. Pero una vez que lo percibes, es imposible dejar de verlo. Y ahora que has llegado hasta aquí, lo sé, algo en ti ya ha mutado. Quizás no haya una explicación lógica. Quizás aún no puedas expresarlo con palabras, pero ya lo sabes, lo sientes. Porque cuando la verdad espiritual toca el corazón de aquellos que están preparados, no hay forma de permanecer inalterado. Es como una chispa que enciende un antiguo fuego que siempre ha estado ahí, aguardando el momento propicio para reavivarse. Y ese momento es ahora. ¿Has oído hablar del arconte? ¿Has vislumbrado las marcas del impostor ocultas tras la máscara del dios de la guerra? ¿Escuchaste cómo se revelaban los nombres prohibidos? Yaldabaoth, Saclas, Samael. ¿Comprendiste que la misión de Jesús trascendía la mera enseñanza moral o la fundación de una nueva religión? Él vino a confrontar el sistema espiritual que aprisionaba a la humanidad. Vino a cortar las cadenas invisibles del miedo, la ignorancia y la adoración engañosa. Vino a reconectarnos con el verdadero Padre, aquel que fue ocultado, silenciado y tergiversado por los gobernantes de este mundo. Y ahora te enfrentas a esta verdad. Ella no te exige que la aceptes ciegamente. Te invita a sentir, a discernir, a despertar, a reconocer sin temor que, quizás, el Dios al que muchos adoran con temor y temblor no es el Padre de Jesús, sino el arconte que reina mediante la manipulación espiritual. Esto no es herejía, es revelación, es valentía, es libertad, porque la fe ciega puede ser cómoda, pero no transforma. Lo que transforma es la verdad que confronta. Por eso, ahora más que nunca, es necesario tomar una decisión consciente, no vivir más bajo el dominio del sistema. No repetir más oraciones que no resuenan con la verdad de tu espíritu. No aceptar más interpretaciones forjadas por quienes, sin saberlo, sirven al impostor. Ahora es el momento de romper para levantarse, para afirmar. Ya no acepto adorar al Dios falso. Quiero al verdadero Padre. Y cuando comienzas a pronunciarlo con claridad, el universo espiritual tiembla. Los arcontes lo perciben, el sistema se da cuenta, porque cada alma que despierta representa una pérdida en el imperio de la falsedad. Cada alma es un punto de luz que atraviesa la oscuridad. Es otra chispa más reconectada a la fuente primordial. Es por eso que este contenido es tan riesgoso para el sistema y tan valioso para quienes están listos. Si llegaste hasta aquí, no fue por azar. Algo en ti te condujo. Una vocación ancestral. Un recuerdo olvidado. Un anhelo que quizás ni siquiera sepas nombrar. El anhelo de regresar a casa, de volver a la luz, de retornar al Padre. Jesús vino a abrir este camino y ahora depende de ti continuar el viaje. Aquí, en este canal, cada video, cada revelación, cada mensaje forma parte de este proceso. Es un portal que se abre, una lente que se puede limpiar, un velo que se desgarra. Estamos reconstruyendo la imagen del verdadero Padre, basándonos en la revelación que Jesús nos trajo y no siguiendo los lineamientos del corrompido Antiguo Testamento. Estamos desenterrando códigos espirituales olvidados. Estamos exponiendo las mentiras del arconte. Estamos sacando a la luz todo lo que ha permanecido oculto durante siglos, y lo que vendrá es aún más profundo. Por lo tanto, si esta revelación te ha conmovido, si sentiste que se te cayó una venda de los ojos, aunque sea parcialmente, comparte este video, pero no lo compartas indiscriminadamente. Envíalo a esa persona que sabes que está inquieta, aquella que ya se ha dado cuenta de que algo anda mal con el sistema. Aquella que siente que su espiritualidad está estancada, fría, sin vida. Aquella que ya se pregunta en silencio, pero aún no encuentra a nadie que le confirme que no está sola. Compartir este video es más que presionar un botón. Es un acto espiritual. Es encender una bombilla en la oscuridad mental de alguien. Es darle el coraje a otro buscador para que escape de su prisión. Y tal vez para esa persona, esta sea la respuesta que ha estado implorando en silencio durante años. Y ahora, presta mucha atención. Continuaremos, porque lo revelado hasta ahora es solo el principio. En los próximos videos abordaremos las señales de que estás bajo influencia arcóntica sin saberlo. Profundizaremos en los códigos ocultos que dejaron Jesús y los verdaderos apóstoles para los hijos de la luz.
Expondremos los símbolos y rituales modernos que alimentan al sistema impostor y te mostraremos cómo puedes escapar espiritualmente del dominio de los arcontes mediante prácticas genuinas, oración consciente y una liberación profunda. Pero para ello necesitas estar con nosotros. Así que suscríbete al canal ahora mismo. No esperes, porque con cada revelación se activa un nuevo nivel de conciencia. Activa la campanita para recibir una notificación cuando se publique el próximo video. Y ten presente que esto no es solo contenido, es un movimiento, una comunidad espiritual despierta, un ejército invisible que se está levantando para traer luz, donde antes solo reinaba la oscuridad. Y ahora, como siempre, quiero saber de ti. Quiero ver cuánto ha resonado esta revelación en tu alma. Escribe aquí en los comentarios, con sinceridad. Responde a esta pregunta: ¿crees en esta visión? No tengas miedo de tomar partido. Cada comentario aquí es parte de nuestro altar espiritual. Cada palabra es un signo de vida, una llamada a la atención, una muestra de valentía. Puedes comentar: salgo de la ceguera espiritual. O decir con audacia: ya no sigo al impostor, sigo al Padre de Jesús. Y si este viaje te libera, dilo con fuerza: estoy despierto y jamás volveré a dormir. Estas declaraciones son poderosas. Son espirituales y se unen a una corriente de miles que están despertando en todo el mundo en este momento. No creas que estás solo, eres parte del remanente despierto. Nos vemos en el próximo video, y que el Espíritu de la Verdad continúe iluminando tus pasos, guiándote por el sendero estrecho pero glorioso, de regreso al Padre que siempre te amó, incluso cuando ni siquiera conocías su nombre. Juntos profundizamos más, porque el velo se ha rasgado y ha llegado el momento del despertar. Si sentiste que algo se iluminaba dentro de ti con este despertar, si comprendiste que ya no quieres seguir ciegamente el sistema, si quieres reconectarte con el verdadero Padre, entonces escribe aquí en los comentarios: reconozco la misión secreta de Cristo. O di: soy parte del reino que no es de este mundo. Y si quieres sellarlo con coraje espiritual, escribe: el sistema arconte ya no tiene poder sobre mí. Estas palabras activan algo, son como códigos de liberación.